Buenas tardes, vamos a iniciar la actividad del día de hoy con la presentación de los casos clínicos que corresponde a esta sesión, a este día. El doctor Castro Solís nos va a hacer favor de iniciar con un caso de una entidad que de hecho se presenta con alguna relativa frecuencia en la consulta de medicina interna y sobre todo de traumatología. Estos pacientes consultan generalmente a los traumatólogos porque les duele mucho la articulación afectada y posteriormente pues ya el médico internista o el infectólogo interviene en el tratamiento. Así que vamos a iniciar la actividad. Doctor Castro, adelante con el caso, por favor. Muchas gracias, doctor. Pues vamos a iniciar, ¿verdad? Primero que nada me presento, yo soy Ediforio Castro Solís, ¿verdad? Y les voy a presentar un caso de una paciente, ¿verdad? Que pude tener en lo que es la medicina ¿verdad? Cuando estuve en el servicio, ¿verdad? Al principio de esta rotación, ¿verdad? Empezando principalmente con los datos generales de nuestra paciente, ¿verdad? Pues el nombre era Carolina López, ¿verdad? Era una paciente femenina, ¿verdad? Con fecha de nacimiento del 31 de enero de 1958, una edad aproximada de 63 años, ¿verdad? Un estado civil actual de casada, de religión católica, que es procedente de lo que es Huehuetenango, y que actualmente reside en lo que es San Miguel Petapa. La profesión que ella desempeña pues es ninguna, como nos indicó. La ocupación es ama de casa, la etnia es no indígena, su raza es ladina, ¿verdad? La escolaridad pues llegó hasta sexto primaria, es alfabeta, y el familiar que nos refirió la mayoría de los datos que se presentan sobre la paciente pues era su esposo, ¿verdad? Amado García. La fecha de ingreso de esta paciente a lo que es la medicina por este problema se dio en fecha 26 de junio de 2021. Pero aquí voy a poner un punto algo claro, ya que la paciente pues tiene un gran historial de muchos ingresos, ¿verdad? No sé si aproximadamente tenía 6 o 7 ingresos antes de este por diversos problemas no relacionados a este. Bueno, el motivo de consulta de esta paciente pues fue un dolor en la rodilla izquierda de 8 días de evolución. Hablando de la historia actual de la enfermedad, nos describió el esposo, perdón, que en las últimas semanas la señora presentó alteración del estado de la conducta y hace una semana refiere que comenzó con dolores de rodilla en lo que era el miembro inferior izquierdo, ¿verdad? Posterior a un traumatismo que pues tuvo por una caída, el cual, describiendo el dolor, fue de tipo súbito, con intensidad 8 de 10, con un carácter lacinante, que era localizado y no se irradiaba, y no aliviaba en ninguna posición, por lo cual la paciente procedió a automedicar con ibuprofeno de 500 miligramos por vía oral, ¿verdad? Cada 6 horas. Hace aproximadamente 3 días antes del ingreso, ¿verdad? Inicia con una tendencia al sueño y empieza a desconocer a los familiares y estos pues no da importancia y no la automedican ni ella misma automedica, ¿verdad? Posteriormente, el día de hoy que se dio el ingreso presentó cambios muy significativos en el estado de la conducta y el grado del dolor del miembro afectado pues ya fue insoportable, por lo cual se le dio consulta al hospital Roosevelt, ¿verdad? Y de una vez se le dio su ingreso. Hablando de los antecedentes patológicos de la paciente, en los médicos pues nos da una gran orientación acerca de cómo ha sido, ¿verdad?, la tendencia de las enfermedades de la paciente, ya que presenta una diabetes mellitus tipo 2, la cual fue diagnosticada hace 15 años. Presenta también, se indicaba en la ficha clínica de la paciente, un trastorno bipolar. Más adelante se lo voy a describir un poquito, pero no se especificaba si había sido algún servicio de psicología el cual se lo había pues diagnosticado, ¿verdad? Asimismo presentaba lo que era una trombosis venosa profunda, la cual fue diagnosticada en el Hospital Roosevelt hace 5 meses y tenía también el diagnóstico que tuvo una neurocisticercosis hace 6 años. En lo que son los antecedentes familiares, pues la madre presentaba hipertensión arterial y diabetes mellitus. En lo que son los quirúrgicos traumáticos, gineco-obstétricos y alérgicos, no refería a ninguno.
Entre los antecedentes no patológicos, refiriéndonos a sus inmunizaciones, pues la paciente no recordaba ella, ni nos refirió nada, pues el esposo, ¿verdad? La alimentación, nos dijeron que no era balanceada y que tendía, perdón, a ser hacia las comidas que presentaban mayor grado de, pues, lípidos, ¿verdad? Comía 3 veces al día, nos lo indicaron, pero esto era en algunas ocasiones nada más. Entre los hábitos que la paciente tenía, pues duerme 9 horas diarias, tiene micción 2 veces al día y 2 defecaciones también al día. Actualmente, al momento de realizar esta recopilación de datos, pues es inactiva sexualmente, ¿verdad? Tiene 3 gestas, 3 partos normales, ¿verdad? Y 3 hijos vivos actualmente. En la revisión por órganos, aparatos y sistemas, pudimos denotar, ¿verdad? Secundario a nuestro problema principal, la conducta de la paciente, ¿verdad? Que permanecía todo el día alterada e hiperactiva. Relacionado con la piel y las faneras, presentaba lo que era equimosis en brazos, en ambos brazos, ¿verdad? A la altura del pie del codo. Esto relacionado, pues, a los tratamientos que se le daban en el hospital y que la paciente tendía a quitarse lo que eran las vías de canalización, ¿verdad? Entonces tenían que estarle recolocando las vías, ya que por la misma alteración del estado de la conducta, pues, costaba un poquito. Y en los oídos, yo al momento de que le realicé una exploración, ¿verdad? Pues me di cuenta que la paciente tenía una hipoacusia de transmisión moderada. ¿Por qué de transmisión? Porque cuando le realicé el examen otológico, ¿verdad? Las partes anatómicas de captación del aparato auditivo, pues se encontraban normales. Okay. En el perfil social de la paciente, ¿verdad? Es una paciente casada que vive en casa propia, ¿verdad? Con infraestructura de techo de lámina, paredes de bloc, piso cerámico y que cuenta con todos sus servicios básicos, ¿verdad? Y que actualmente pues viven en ella 3 personas y cuenta con lo que son 5 habitaciones. En el perfil de riesgo nos indicó únicamente el esposo de que tenía inicio de la actividad sexual a los 18 años y que en toda su vida solo había tenido una pareja. Al momento de realizarle lo que era pues el examen físico, denotamos que tenía un peso de 70 kilogramos, una talla de 1.6 metros, un índice de masa corporal en sobrepeso, ya que nos daba un cálculo de 27.3. La temperatura oral media que se le tomó en varias mediciones continuas, pues nos dio un rango de 36.7, ¿verdad? A 36.8 en la boca, ¿verdad? Oral. Hablando de la presión arterial en posición, pues en decúbito supino, tanto de brazo derecho y de izquierdo, nos dio 110/70 y 115/73. La frecuencia cardíaca igual, tomada de varias mediciones seriadas, ¿verdad? Fue de 86 latidos por minuto. La frecuencia de pulso fue de 88 pulsaciones en el brazo derecho. Y la frecuencia respiratoria, pues igual también una media de varias mediciones seriadas, ¿verdad? Fue de 18 y una SpO2 pues de 97, lo cual pues excluyendo solo el índice de masa corporal, pues no se encontraba dentro de rangos normales. Hablando de la inspección general de la paciente, pues la paciente se encontraba COTEP con regular estado general, ya que pues presentaba fases mm, un poco abobatada. Adquiere una actitud en el cúbito dorsal, ya que para la paciente, pues por el problema de la rodilla, no podía estar en ningún decúbito lateral y mucho menos en pronación, ¿verdad? Y además presentaba lo que eran movimientos, pues, cinéticos involuntarios, lateralizados principalmente al lado derecho. En la piel y las faneras, pues no presentaba anormalidades cutáneas generalizadas en tanto en la cabeza, en el cuello, en el tórax y en el abdomen. También tenía una adecuada implantación de cabello y cejas, ¿verdad? Pero presentaba, como ya les había dicho, la equimosis en los pliegues de las fosas del codo en ambos brazos y
relacionado a la articulación afectada, pues presentaba una coloración eritematosa, ¿verdad? En los ojos, pues eran simétricos, con adecuados movimientos oculares al examen, ¿verdad? Un fondo de ojo que se realizó normal, pupilas isocóricas y fotosensibles, y se puede decir que la paciente, pues, fue un caso que a mí me gustó mucho y fue muy interesante, ya que por el antecedente de diabetes mellitus, pues la paciente tendía a tener fluctuaciones de glucosa, tanto alta como muy baja. Se presentaba en episodios hiperglucémicos como hipoglicémicos, ¿verdad? Entonces, adquiría lo que era una leucocoria, ¿verdad? En las pupilas, en las primeras horas del día. Y debido a, pues, a esto mismo, pues una visión borrosa debido a las grandes fluctuaciones de glucosa sérica que podía llegar a tener, ¿verdad? En los oídos, pues a la inspección los pabellones eran simétricos con adecuada implantación y presentaba pues la hipoacusia de transmisión, ya que tenía el examen otológico que se realizó normal, ¿verdad? Con prueba de Valsalva normal. La nariz era centrada y simétrica, sin deformidades visibles o palpables. La mucosa nasal, perdón, de la fosa derecha sí presentaba lo que era una pequeña escoriación eritematosa sin secreción. Esto debido a que la paciente pues tenía lo que era una sonda nasogástrica elástica, ¿verdad? Y esto es lo que más hay que ponerle atención relacionado con mi caso, ¿verdad? En las extremidades y en lo neurológico. Ya que, pues, describiendo las extremidades superiores, ¿verdad? Se encontraban simétricas, con adecuada movilidad y flexión, además de un adecuado tono muscular. Esto tiene una pequeña contradicción, más adelante se los voy a aclarar. En el miembro inferior izquierdo, pues a la altura de la rodilla, ¿verdad? Presentaba una hinchazón eritematosa con temperatura sensible al tacto, provocando dolor. Además, presentaba 3 heridas longitudinales, ¿verdad? 2 laterales y una medial que la rodeaban, ¿verdad? Los cuales eran vestigios de drenajes que se le habían realizado a la paciente. Esto comprendido dentro de un perímetro de 41 centímetros de la articulación, ¿verdad? El miembro inferior derecho, con adecuada movilidad y flexión, con tono muscular un poco disminuido y en ciertas ocasiones movimientos involuntarios hipercinéticos. Acá es donde yo les digo que hay un poco de contradicción con las extremidades superiores, ya que la extremidad superior derecha, pues en ocasiones se presentaba pues normal y en ciertas ocasiones pues igual que el miembro inferior derecho, ¿verdad? Presentaba lo cual presentaba signos de una hiperexcitación de los reflejos, una disminución de la movilidad, una disminución del tono muscular. Esto variaba principalmente en el miembro superior derecho, mientras que era presente todo el tiempo en el miembro inferior derecho, ¿verdad? En lo neurológico, pues la paciente presentaba una hiperreactividad muscular, manifestada como temblores recurrentes, los cuales se repiten entre 2 a 3 ciclos por minuto, siendo el lado derecho el lado más afectado, además de una sobreestimulación de los reflejos osteoteninosos profundos lateralizados al lado derecho. Esto, según pregunté yo y logré estimar, era debido pues al daño neurológico que había tenido por el antecedente de neurocisticercosis. Hablando de los exámenes que se le realizaron a la paciente, pues vamos a ver que en lo que es la hemato, ¿verdad? De esta paciente, pues presentaba lo que eran los glóbulos blancos un poco elevados, ¿verdad? Al valor normal o a los rangos normales que manejamos. También presentaba lo que era una hemoglobina baja. Entonces, podíamos decir que la paciente tenía una anemia, la cual, viendo los volúmenes, podíamos determinar que era normo. En lo que es la glucosa, este valor es un valor puntual de una de las mediciones que se le realizaron. Como les digo, la paciente llegaba a tener valores arriba de 400 o abajo de 70, o sea, tenía un gran rango de variación. En lo que es la creatinina, pues se presentaba dentro del rango normal, pero tengo una pequeña como duda con lo que es el boom. Y yo se lo atribuyo a de que en el momento de que yo puse esta medición, pues esta medición se realizaba cuando esta medición que tenemos acá, se realizó cuando la paciente ya estaba recibiendo un tratamiento con glucocorticoides y con antiinflamatorios no esteroideos. Y si no estoy mal, los antiinflamatorios no esteroideos, pues nos pueden
dañar o disminuir un poco la función renal. Eso sí quiero preguntárselo a usted, doctor, y que nos aclare. Fíjese, doctor, que siempre que tengan ustedes este tipo de alteración, cuando tengan una creatinina normal, aparentemente normal, pero la relación entre la creatinina y el nitrógeno urea esté incrementada, porque normalmente la relación va de 1 a 10 para poner un parámetro como de norma, una especie de norma para poder evaluar esto. Entonces vemos que realmente aquí la relación es casi de 1 a 30, ¿correcto? Asumando que tuviera 1.0 de creatinina, tendríamos un 30 de boom. Cuando vean eso, lo que quiere decir es que hay cierto grado de hipoperfusión a nivel del glomérulo, hipoperfusión prerrenal, es decir, no está llegando suficiente flujo al glomérulo, sea por hipovolemia real o relativa, es decir, puede tener hemorragia, estar deshidratada, o puede ser efectivamente un efecto directamente de los medicamentos, en este caso antiinflamatorios no esteroideos. Incluso los IECAS pueden inducir este cambio también, porque cambian en ocasiones la manera en la que se pueden comportar las arteriolas, tanto la aferente como la eferente, y produce una especie de hipoperfusión, una azoemia prerrenal. Lo que podemos decir o concluir, digamos, con este tipo de alteración es que sugiere que la paciente tiene hipoperfusión o una azoemia prerrenal, es decir, no está llegando suficiente flujo acá. Tomando en cuenta todo lo que menciona, claro que el efecto de los medicamentos puede estar influyendo, pero yo diría que está pues ahorita con un proceso séptico, está deshidratada, está descompensada de la glucosa, tiene razones suficientes para asumir que le hace falta líquido, o sea que está deshidratada. Esa sería mi interpretación, doctor. Muchas gracias por el apoyo, doctor. Sí nos deja un poquito más claro este caso, ya que era un poquito, pues como les comento por el historial de la paciente, de que pues tiene muchos ingresos, ¿verdad? Entonces tiene un gran historial de muchas alteraciones, ¿verdad? Entonces, continuando, ¿verdad? Con la química, realicé el cálculo del calcio corregido, ¿verdad? El cual nos arrojó un 10, en 10.29, ya que si se dan cuenta, pues lo que es la albúmina se encuentra un poco disminuida y el calcio pues se encuentra un poco aumentado. Ok, pues algo característico de esta paciente, ¿verdad? Relacionado, pues, o que me lo relacionaron más que todo, según me indicaron, pues, mis residentes, era que la paciente tenía, pues, un trastorno bipolar y que tenía a tener manifestaciones, pues, de enfermedades que no eran suficientes los datos para establecerlas, ¿verdad? Una de estas, pues, era que la paciente presentaba movimientos en arcada, ¿verdad? Muy continuos. Es decir, de que todo el día pasaba quejándose la paciente de que tenía náusea y de que quería vomitar y que presentaba mucha arcada, pero nunca llegando al vómito, ¿verdad? Entonces se le refirió a hacer un estudio de imagen, ¿verdad? Un esofagograma con un medio de contraste para valorar la función de lo que era el esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Y todo el tracto esofágico para ver si no tenía pues alguna alteración. Entonces, si se dan cuenta acá, son dos imágenes que les logré tomar. No les puedo poner un video ya que el esofagograma pues se realiza en tiempo real. Si han realizado uno, pues se realiza en tiempo real, ¿verdad? Y se puede ver si hay alteración o no cada vez que la paciente traga el medio de contraste, pero con estas imágenes está más que claro de que pues no presentaba ninguna alteración, ya que el medio se concentraba en la cámara gástrica, ¿verdad? Y se lograba ver en tiempo real que no había ningún tipo de reflujo. Entonces asumimos que las arcadas eran por algún daño neurológico, igual por el antecedente de neurocisticercosis. Solo para aclarar aquí lo que ven en la imagen, en ambas imágenes, pues es la zona nasogástrica que la paciente tenía. Ok, pasando a mi listado de problemas, yo los enumeré del 1 al 6, ¿verdad? Siendo el número 1, pues la artritis séptica, que era la principal sospecha. El número 2, la alteración del estado de la conducta. El número 3, la hipertensión arterial que va a tener. El 4, la diabetes mellitus. El 5, la hipertinesia muscular.
Y el número 6, la sensación de prurito generalizado que en ciertas ocasiones nos indicaba la paciente. Desarrollando lo que es mi problema más importante, ¿verdad? La artritis séptica. Voy a decir que los datos subjetivos de la paciente era que tenía 63 años, con dolor en la articulación de la rodilla del miembro inferior izquierdo, de una semana de evolución. Antecedentes de golpes y caídas a causa de las pérdidas las pérdidas de la conciencia transitorias que ella tenía, y que la paciente describe varios episodios pasados de dolor debido a que también padece trombosis venosa profunda en ese miembro, la cual ya está diagnosticada, ¿verdad? Limitadas a los segmentos de la rodilla y la pantorrilla del miembro inferior izquierdo. En los datos objetivos, ¿verdad? Los datos de laboratorio, que los glóbulos blancos se encontraban elevados, ¿verdad? El porcentaje de cada uno. Glóbulos rojos, pues un poco disminuidos, igual hemoglobina y el hematocrito, y las plaquetas un poco aumentadas. Y en los datos relacionados con la química de la paciente, pues los que ya se les había presentado, ¿verdad? Relacionados con las alteraciones renales de la creatinina del BUN, de la albúmina y del calcio, ¿verdad? Y de la glucosa. Al examen físico, la paciente pues presenta un regular estado general, como les decía, presentaba una facies como abogatada, presentaba la hipercinesia muscular. Acá me confundí, es derecha, perdón, actitud voluntaria, inflamación de la rodilla izquierda, dolor 9 en la rodilla izquierda, pilifaneras al alto de la rodilla izquierda también, eritematosas. Bueno, mi análisis que yo doy de esta paciente es que el diagnóstico más probable de la paciente es una artritis séptica, ya que presenta un dolor en la rodilla, pues de tipo súbito, intensidad 8 de 10, de carácter lacinante, localizado, no irradia y que no alivia en ninguna posición. Acá es donde se empiezan a denotar algunas de las características epidemiológicas, ¿verdad? Relacionado con la edad de la paciente, podemos decir de que se encuentra en uno de los grupos más vulnerables, siendo los adultos mayores y los niños, pues los que tienden más a presentar este problema, ¿verdad? Además, el antecedente de los traumatismos repetidos a causa de las pérdidas de la conciencia en lo que son las articulaciones de la rodilla, ¿verdad? Principalmente en el miembro inferior izquierdo. Y al momento de la inspección se puede determinar que esta paciente se encuentra con un malestar extremo, o sea, se podía denotar que la paciente tenía un dolor muy fuerte y que tenía la dificultad para realizar movimientos utilizando la articulación, ¿verdad? La articulación se encontraba inflamada, roja y caliente. Al examen físico se trató de realizar movimientos de flexión y extensión repetitivos, porque obviamente pues la paciente tomaba una postura de extensión continua, ¿verdad? Pero al realizarla en ciclos repetitivos resultaban imposibles para ella, ya que el dolor era muy fuerte. Al realizarle lo que era el signo de Godet, porque también presentaba episodios de edema, ¿verdad? Resultaba positivo, lo cual nos indicaba que añadido a la inflamación de la articulación, pues el edema en el segmento distal del miembro inferior izquierdo, pues era ascendente principalmente. Con los resultados del laboratorio también pudimos ver que los glóbulos blancos nos indican que está teniendo un proceso infeccioso. Lamentablemente me hubiera gustado hacer con esta paciente, que hasta después lo aprendí, una prueba de procalcitonina, ¿verdad? Para ver si era, para determinar bien el origen del proceso infeccioso, la cual no pude realizar, ¿verdad? Ya que ya que pues los glóbulos blancos se encontraban fuera del rango normal, además de presentar trastornos de la coagulación debido a la cantidad de plaquetas y un antecedente médico pues de trombosis venosa profunda. Al realizarle lo cual al cultivo del filtrado de la articulación, pues dio positivo a ese Aurus, que añadiendo pues más adelante vamos a ver que es el microorganismo más abundante en esta patología, o el que nos resulta más común. Solo, espera, doctor, aquí con lo que acaba de comentar, o sea, en general está bien, pero solo para aclarar un poquito el tema de la procalcitonina. La procalcitonina es un marcador que sugiere no solamente que el paciente pueda tener una infección de tipo bacteriano, que es como generalmente lo interpretamos o como lo pedimos. Lo que representa realmente la elevación de la procalcitonina es la posibilidad de que un paciente con una infección bacteriana evolucione a un cuadro de sepsis. Entonces, mientras más alto esté, y sobre todo si está arriba de 5, esa posibilidad se va incrementando bastante. Entonces, de esa forma es como tienen que
procurar interpretar ese valor, no solo para saber si tiene una infección bacteriana o no. Por ejemplo, si alguien tiene una apendicitis, digamos, entonces le miden una procalcitonina para ver si tiene una infección bacteriana o realmente es la apendicitis o se está complicando, ¿no? Realmente cuando está elevada, lo que nos indica es que el paciente va a tener una mayor probabilidad de evolucionar a un cuadro séptico, para que lo tengamos ahí un poquito más claro, doctor. Gracias. Sí, esto solo para comentar es de que yo lo aprendí hasta después en mi otro servicio y aprendí cabal lo que nos está explicando el doctor, ¿verdad? Entonces, pues se me indicó, ¿verdad? Que a veces los glóbulos blancos, ¿verdad? No necesariamente nos indicaban lo que es una infección, ¿verdad? Y que la procalcitonina, pues es una prueba muy importante, ¿verdad? Que nos puede ayudar, como dice el doctor, a ver si la paciente o el paciente va a tener una progresión hacia una sepsis. Bueno, continuando, ¿verdad? La propuesta de manejo diagnóstico que yo le doy a la paciente, ¿verdad? Primero es realizar un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Una artritis séptica, entre una artritis séptica, una osteoartritis y una tendinitis rotuliana. ¿Por qué? Según lo que yo entiendo, estas patologías son común en el grupo de edad de esta paciente, ¿verdad? ¿Cómo voy a recopilar o cómo voy a realizar este diagnóstico diferencial? Pues recopilando nuevos datos a través de pues, los medios con los que se cuenta, ¿verdad? Principalmente una tomografía de rodilla izquierda, una radiografía de rodilla izquierda, también consultas a medicina física y consultas a traumatología y ortopedia, pues que se le realizaron a la paciente, de verdad la vio tanto medicina física como traumatología, y pues a grandes rasgos traumatología pues no daba un diagnóstico muy alentador con lo que era la progresión del cuadro de esta paciente, ¿verdad? La propuesta de manejo terapéutico, pues vamos a hablar principalmente de los medicamentos, ¿verdad? Hablando de los esquemas que tenía esta paciente al momento de que se realizó, pues tenía antibióticos. Lo recomendado, pues sería la vancomicina, 500 miligramos IV, divididas en 4 dosis administradas entre 5 y 7 días, según nos indicó infectología, ¿verdad? En el caso de no cumplir el tratamiento o de que no funcionara, ¿verdad? Pues se tiene que buscar a un médico especialista, pues igual en infectología, para buscar un ciclo, ¿verdad? De tratamiento alterno. Y los glucocorticoides y los AINES, pues relacionados en el esquema y adecuados a la paciente, ¿verdad? Dependiendo de la dosis que ella necesite, ya que recordemos que para las patologías de las articulaciones, pues va a variar bastante dependiendo qué tipo de patología sea, ¿verdad? Entonces tenemos que adecuarlo principalmente al diagnóstico diferencial que le demos. Los controles específicos principalmente van a ser la toma de sus signos vitales, ¿verdad? Presión arterial, frecuencia de pulso, frecuencia respiratoria, la saturación y principalmente la glucometría diaria. Y si se puede realizar, pues se realiza, ¿verdad? En 2 tomas, ya que pues si tiende esta paciente a realizar unas grandes fluctuaciones de glucosa. Otras terapias que se realizaron también fue la administración de dextrosa al 10%, esto relacionado con las fluctuaciones hipoglicémicas que tuvo la paciente. La actividad que la paciente tenía, pues, se le recomienda, pues, es el reposo total, ¿verdad? Minimizar principalmente los movimientos del miembro afectado. Y la dieta, pues, una dieta por vía oral, ¿verdad? Que nuestra meta con esta paciente fue de que lograra comer por vía oral, ya que, pues por lo mismo de que la paciente nos refería que tenía náuseas y vómitos, se nos complicó un poquito ese asunto, ¿verdad? Entonces teníamos que estar viendo que la sonda nasogástrica estuviera bien, que si ya podía comer, que si se le retiraba, que si se le volvía a poner, ¿verdad? Y principalmente, pues los alimentos tenían que estar fortalecidos con el calcio, ¿verdad? Y que estos pues no interrumpieran con la farmacoterapia que la paciente estaba llevando. El plan educacional pues era evitar movimientos fuertes o bruscos en la articulación, tratar de mantener una alimentación adecuada durante el tiempo estipulado y si hay dieta debe cumplirse a la perfección, ¿verdad? Cumplir con las dosis del antibiótico para que la ventana farmacológica se mantenga y su efecto sea el esperado. Y cumplir con las visitas y consultas a los departamentos de traumatología y asimismo como de medicina física
y rehabilitación, ¿verdad? Entre unas conclusiones que yo doy acerca de esta paciente, ¿verdad? Y del tema en general es de que la artritis séptica es un trastorno muy común en nuestro medio, ¿verdad? Que se presenta muy comúnmente en lo que es la medicina interna, que los grupos más vulnerables son los adultos mayores y los niños, de que el plan terapéutico debe estar muy bien estructurado. La educación hacia el paciente y hacia su padecimiento es muy importante, ya que en este tipo de patologías sí se requiere que el paciente colabore mucho, ¿verdad? Y hablando de la artritis séptica, pues que es una enfermedad multifactorial y que hay que tener en cuenta en cada una de sus etapas, porque recordemos que toda aquella patología que afecta directamente a una articulación, pues debemos de diferenciarla. Recordemos que los cuadros de artritis reumatoidea, las afectaciones de las articulaciones por lupus o la osteoartritis, pues pues nos indican que en cada una de estas patologías semejantes a esta, pues hay una necesidad de estadificar, ¿verdad? La etapa en la cual se encuentra el paciente para darle un mejor seguimiento, un abordaje rápido y preciso. Y pues el peor desenlace que se le puede dar a una de estas pacientes que no mejora, pues es la amputación por una infección masiva y por tanto se debe tener pues en cuenta desde el primer momento las manifestaciones iniciales, aunque sean muy inespecíficas. Acá es donde pues tenemos que hacer un diagnóstico diferencial entre las patologías que ya les dije, ¿verdad? Como artritis reumatoidea, osteoartritis o artritis relacionada al ES, muy específica. Pues esas son las bibliografías que utilicé, ¿verdad? Y hablando un poquito pues de una revisión bibliográfica, rapidita, ¿verdad? La artritis séptica, ¿verdad? Para definírselas mejor, es una infección dolorosa de las articulaciones que puede provenir de gérmenes que se propagan en el torrente sanguíneo desde otra parte del cuerpo. La artritis séptica puede ocurrir cuando hay una lesión que nos compromete pues las barreras de inmunidad principales, ¿verdad? Que son la piel, ¿verdad? Que hay lesiones de tipo penetrante o cortante, como la mordida de un animal o un traumatismo, como es lo que se sospecha con esta paciente, ya que al evaluarle lo que era la rodilla, pues presentaba raspones, se podría decir en lenguaje coloquial, ¿verdad? Muy, muy profundos. Además, acá tengo una imagen que no específicamente es la de la paciente, pero que sí pues, se veía, era muy similar, ¿verdad? Además, podemos asumir de que, pues recordemos que las articulaciones son áreas anatómicas donde pues hay una gran anastomosis de vasos, ¿verdad? Y que estos mismos vasos pues pueden llegar hasta la cápsula, directamente penetrar en la cápsula articular, entonces puede haber la misma sepsis focal. La artritis séptica pues puede deberse a infecciones bacterianas, virales o micóticas. Acá es donde yo les decía lo de la prócal y el doctor nos apoyaba, ¿verdad? Ya que pues nos sirve bastante para diferenciar entre cada una de estas. La infección bacteriana por Staphylococcus aureus, ¿verdad? Es la causa más común, como les había relatado en el caso de esta paciente, ¿verdad? Y recordemos de que este, pues, microorganismo es un residente común de nuestra piel, ¿verdad? Y al romper esta barrera innata, pues, es muy probable que si se encuentra con las condiciones ideales, pues nos genere un problema de estos si nos encontramos con una paciente que esté dentro del grupo más vulnerable y que tenga las características necesarias para que se desarrolle la enfermedad. Eso sería todo. Gracias. Perfecto, doctor. El caso está bastante bien presentado. Obviamente tuvo a bien revisar con mucho detalle el tema. Se nota que se preparó bastante bien. También por la manera pues de interactuar ahí con los datos y todo, creo que lo ha hecho muy bien, doctor. Y en general todo el grupo lo ha hecho bastante bien. No sé si alguien tenga del grupo alguna pregunta o algún comentario que hacer. Doctor Guerra, adelante, doctor Guerra. Yo la única duda que tengo es con las fluctuaciones de glucosa que presenta la paciente. Digamos, un examen de hemoglobina glucosilada, y si en este caso fuera muy bajo, ¿qué nos podría indicar, doctor, o podría servir, por ejemplo?
La hemoglobina glucosilada, recuérdense que es una prueba que nos dice cómo ha estado el promedio de glucosa de esa paciente. No es una prueba perfecta. De hecho, no es tal vez la mejor manera de saber qué tantas fluctuaciones o qué tan profundas son esas fluctuaciones en nuestros pacientes. Lo ideal es hacer una especie de monitoreo, que sirve pues para saber cómo está el paciente a través del día y la noche durante un periodo determinado. A eso se le llama tiempo en rango. Y el objetivo, dependiendo del contexto del paciente, si es diabético tipo 1, si es diabético tipo 2, si es diabético gestacional, si es anciano, si tiene comorbilidades, nuestro objetivo es mantener la glucosa en el rango terapéutico, pues entre un 50 y a un 70-80%, dependiendo del caso del paciente. Ahora, regresando al punto de la glucosilada, es un estudio que está bastante disponible, es un estudio que lo podemos hacer en diferentes lugares, hay que saber qué tipo de metodología utilizan para poderlo interpretar bien, pero si la glucosilada tiende a estar baja o está muy baja, lo que sugiere es que a pesar de que el paciente pueda tener niveles que fluctúen de 200, 250 y después bajen mucho, el predominio es precisamente a la hipoglucemia, y eso nos debe de transmitir cierto grado de preocupación, porque en el contexto agudo, sobre todo en pacientes ancianos o con otras comorbilidades, las hipoglucemias pueden ser fatales, o sea, pueden matar a un paciente. A eso sí hay que tenerle bastante precaución. Si la glucosa, por otro lado, la hemoglobina glucosilada está alta y el paciente está teniendo tanta fluctuación, no podemos tomarla como un único parámetro para saber qué tan bien controlado está el paciente. Esa es la dificultad que tiene la interpretación en ese contexto. Y bueno, créanme que la verdad es que es muy frecuente tener pacientes con esas características. O sea, en general nos sirve. En general es útil para saber cómo ha estado el monitoreo a largo plazo. Pero siempre que vean una glucosilada muy normal o baja en un paciente con diabetes y que ustedes ya conozcan con diagnóstico de diabetes, pregúntenle dirigidamente por signos o síntomas de hipoglucemia, y casi siempre los pacientes les van a decir que sí tienen palpitaciones, agitación, se ponen pálidos o les da hambre a cada rato, se ponen irritables. Entonces ustedes ya van interpretando ahí que ha tenido hipoglucemias frecuentes. Una hemoglobina glucosilada muy normal o baja debe hacernos pensar que el paciente tiene hipoglucemias frecuentes, y nos debe obligar también a replantear cuál es el esquema de tratamiento que estamos usando con nuestros pacientes. Por ejemplo, si un paciente está con insulina, dentro de los diferentes tipos de insulina hay algunas que se asocian a menos riesgo de hipoglucemia, sobre todo las que tienen una vida media más prolongada, por ejemplo la insulina de Gludec, o la insulina glargina comparada contra NPH también. O sea, si tienen evidencia suficiente para preferir esa formulación sobre NPH. O el uso de algunos otros medicamentos, si estamos hablando de medicamentos orales, medicamentos que por su mecanismo de acción lo que hacen no es incrementar la secreción de insulina en el paciente, sino ayudar a que lo que él produce de insulina le ayude a mantener un rango más normal. Cualquier hipoglucemiante oral puede inducir hipoglucemia. Aunque ustedes revisen ahí, cuando revisen la revisión, los libros les van a decir, por ejemplo, que la metformina no se asocia a hipoglucemia, que los inhibidores de SGLT2 no se asocian a hipoglucemia, o que los inhibidores de BP4 tampoco, pero cuando uno los utiliza en la práctica cotidiana, hay pacientes que sí hacen hipoglucemia con esos fármacos, y sobre todo cuando están en combinación. Siempre que tengan pacientes en combinación de insulina con fármacos orales antidiabéticos, el riesgo de hipoglucemia va a existir, pero uno puede ir seleccionando dentro de esos grupos los medicamentos que menos tendencia a hipoglucemias severas tengan. Entonces ahí estamos, doctor, gracias por la pregunta. No sé si alguien más tiene alguna otra duda o pregunta. No, doctor. Excelente, bueno, entonces vamos a pasar al siguiente caso. Por favor, le pido a su compañero que presente allá, doctor Monzón, presente su pantalla y vamos a ver su caso. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a comenzar con el caso clínico. Tenemos una paciente femenina de 41 años de edad, fecha de nacimiento el 25 de marzo de 1980, estado civil casada, religión evangélica, originaria y residente de Chimaltenango. Su ocupación es ama de casa.
de etnia no indígena y escolaridad segundo primaria, ella es analfabeta. Tenemos el motivo de consulta de la paciente, que es una hemorragia vaginal de 8 meses de evolución. Entonces, al momento de hacer la historia de la enfermedad, la paciente refiere que hace 8 meses comienza con hemorragia y estas han sido intermitentes cada mes con una duración de 10 a 15 días más o menos y tiene una remisión de 5 a 8 días. Pero estos episodios de hemorragia inician nuevamente, la paciente no presta importancia, pero como posterior a esto, o sea, de la hemorragia, también presenta astenia, dinamia, malestar generalizado, decide acudir a consulta. Entonces, entre los antecedentes relevantes e importantes de la paciente tenemos los familiares, en donde el padre tiene diagnóstico de hiperplasia prostática benigna, y los ginecobstétricos de la paciente, una menarquia a los 12 años, fecha de última regla, el 17 de julio del 2021, 4 gestas, 4 partos, 0 cesáreas, 0 abortos, 4 hijos vivos y 0 hijos muertos. Al examen físico, cuando la paciente llegó, que fue ingresada el 23 de julio, tenía una presión arterial de 160, un pulso de 100 pulsaciones por minuto, tomado en la arteria radial, frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, temperatura de 36.3 grados Celsius, frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno a 98%. Al momento de hacer el examen físico, lo que estaba, digamos, lo que nos llamó la atención, no lo que estaba bien, es que se presentaba con un regular estado general, tenía palidez generalizada y petequias de color rojizo en todo el cuerpo. Además que presentaba en ese momento hemorragia vaginal abundante y también tenía uso de pañal. Entonces, en el listado de problemas tenemos 2 importantes, que sería trombocitopenia y anemia normo-normo. En la trombocitopenia, los datos subjetivos, tenemos hemorragia vaginal de 8 meses de evolución. Entre los datos objetivos tenemos petequias color rojizo generalizadas en todo el cuerpo, hemorragia vaginal abundante con uso de pañal, y como se le hicieron exámenes cuando recién ingresó, tenía un recuento de plaquetas de 24.000 por microlitro. Entre los nuevos datos que se querían buscar en la paciente, una prueba de Coombs directa, hematología completa y química sanguínea. Estas dos siempre iban a ser control, ¿verdad? En el plan educacional, pues la paciente siempre teníamos que explicarle el por qué teníamos que estar haciendo exámenes constantemente, por qué es que teníamos que sacarle sangre a cada día o cada 2 días. Y esto era para encontrar la causa, apoyar el tratamiento y también prevenir las complicaciones y las secuelas que podía presentar. Entonces, para la trombocitopenia encontré este algoritmo que es del libro de Secon SS Roy 5, trombocitopenia en adultos. En este, pues ya tenemos que la trombocitopenia son, bueno, menos de 150.000 plaquetas por microlitro. Entonces se hace un examen de sangre periférica, examinar el extendido de sangre periférica. Y aquí, si no hay un diagnóstico de base, pues podemos pensar en una trombocitopenia aislada. En el caso de que así sea, la paciente puede tener púrpura trombocitopénica idiopática o incluso estar afectado por fármacos. En el caso de que no sea una trombocitopenia aislada, hay que preguntarle si ella siempre ha sufrido de esto y indagar si le han hecho otros exámenes para ver si esto es reciente o no. En caso de que sea reciente, puede ser una trombocitopenia inducida por quimioterapia, y si no lo es, se puede pensar en alguna enfermedad que esté afectando a la médula ósea, como un síndrome de mielodisplasia, como un linfoma, mieloma, leucemia o anemia plástica. Cuando ya sabemos que hay algún otro diagnóstico, se puede observar entonces en este extendido de sangre esquistocitos y esferocitos. Los esquistocitos son eritrocitos que están dañados y se asocian por lo general a anemia hemolítica. Y los esferocitos son eritrocitos esféricos que no tienen un área de palidez central y son más pequeños que los eritrocitos normales. Entonces, si encontramos estos dos, se puede confirmar una hemólisis, si se encuentra también exámenes de LDH y bilirrubina. Entonces, para esto se realiza la prueba de Coombs directa. Esto lo voy a explicar al rato, qué es una prueba de Coombs, pero a la paciente sí se le realizó la prueba. No nos habían dado los resultados como tal, pero al residente que estaba conmigo le dijeron verbalmente que había salido negativo. Entonces, tomándolo ahí, cabal terminó el tiempo del servicio y pasamos a turnos, por lo cual ya no pude seguir viendo el caso de la paciente, pero cuando fui posteriormente, quise buscar en la papeleta y ya la habían depurado porque a la paciente ya la habían dado de alta.
Sin embargo, si le hubieran seguido indagando con este algoritmo, se le hubiera hecho un panel de coagulación intravascular diseminada y si hubiera salido negativo, se hubiera pensado en un síndrome urémico hemolítico púrpura trombótica trombocitopénica, y si hubiera salido positivo, pues se tendría el diagnóstico de coagulación intravascular diseminada. En el caso de que los CUMS, de que la prueba de CUMS directo hubiera salido positiva, sería un síndrome de Evan. Ahora, también al momento de seguir con este algoritmo, en el caso de que en el extendido de sangre periférica no hubieran aparecido quistocitos o esferocitos, pues se puede sospechar de un desorden primario de la médula ósea. Entre estos ya están otras manifestaciones, y también se pueden encontrar células rojas anucleadas, neutrófilos bilobulares, macrocitosis, blastos, y también puede ser que no se especifique. En el caso de que se hubieran encontrado agregados plaquetarios, se pudo haber pensado en una pseudotrombocitopenia, y si hubieran encontrado plaquetas gigantes, se puede pensar en una trombocitopenia hereditaria. Estos son uno de los resultados de hematología completa que se le hicieron a la paciente. Uno de tantos, ¿verdad? Porque ya tenía demasiados. Aquí los que podemos observar es que ya tenía plaquetas en 47,000, a diferencia como había entrado. No logré encontrar los demás, pero uno que sí impactó bastante es de que ya llegó a tener 4,000 de plaquetas. Entonces sí era muy bajo, por lo cual esa es la prueba de química sanguínea. Entonces, más adelante voy a mostrar lo que se encontró en otras pruebas, pero regresando aquí a lo de las plaquetas, a ella se le hizo transfusión de plaquetas, y era muy raro el caso, ya que la paciente, a pesar de que subían un poco las plaquetas, también volvían a bajar y subían y bajaban. Entonces el doctor, eh, al final, como le digo, terminó el tiempo de servicio y ya no pude seguir el caso, pero sí fue demasiado extraño eso, por lo mismo de que también bajó hasta 4,000. El segundo problema es anemia normo-normo. Los datos subjetivos tenemos la hemorragia vaginal de 8 meses de evolución. Los datos objetivos está la hemorragia vaginal abundante y la paciente que presentaba uso de pañal. Tenía una hemoglobina de 10.30 gramos por decilitro, el hematocrito de 33%. Entre los nuevos datos de lo que se quería observar era hematología completa, vitamina B12 sérica, folato sérico, transferrina sérica, hierro sérico, porcentaje de saturación de transferina y ferritina sérica. Entonces aquí tenemos los resultados. Por cierto, también tenía lo del antígeno Helicobacter pylori positivo. Sin embargo, este diagnóstico, digamos, a las 2 semanas de que había sido ingresada fue, se quitó el diagnóstico porque prácticamente ella después dio negativo. Entonces solo nos habíamos quedado con la trombocitopenia y la anemia. Entonces hablando del folato, ella tenía 13,50 nanogramos por mililitro, se encontraba normal. Y entre los que estaban alterados para hacer también un diagnóstico diferencial era el hierro, que tenía 24.34 microgramos por decilitro, se encontraba abajo. El porcentaje de saturación de transferrina, 5.61%, se encontraba bajo también. Y con la captación insaturada de hierro no había reactivo, entonces no se pudo realizar el examen. Aquí están los resultados de la hematología completa. Aquí se puede ver de que también las plaquetas habían bajado si ponemos en relación con el otro problema, pero respecto a la anemia tenía 3.71 de glóbulos rojos, además que tenía hemoglobina de 10.30 y hematocrito de 33%. Era normo porque, como podemos ver, la hemoglobina corpuscular media y el volumen corpuscular medio se encontraban en valores normales. Entonces, la propuesta de manejo, diagnóstico y terapéutico para la trombocitopenia, comenzando con el plan diagnóstico. Entre los diagnósticos diferenciales estaba la trombocitopenia autoinmune, la púrpura trombocitopénica inmune y la trombocitopenia infecciosa. En el plan terapéutico tenemos actividad. Ella tenía que estar en reposo absoluto debido a que cualquier esfuerzo podía provocarle algún tipo de hemorragia. La dieta, se debía de consumir dieta blanda. Medicamentos, lactulosa 30 cc intravenosa en hora sueño y prednisona 60 miligramos por vía oral cada 24 horas. Entre los controles específicos, siempre monitoreo constante de los signos vitales. Y otras terapias, pues aquí se tenía que considerar otra transfusión de plaquetas, ya que sí las tenía demasiado bajas. En el plan educacional, lo mismo, siempre explicaba a la paciente que se tenía que hacer control seguido, ya que teníamos que ver cómo estaban los niveles de plaquetas, que eran lo que nos preocupaba.
para evitar complicaciones y también las secuelas, ¿verdad? Ahora respecto a la anemia normo-normo, entre el diagnóstico diferencial tenemos la anemia ferropénica y también la anemia micronormo. Esta anemia micronormo es porque en un par de resultados nos apareció con hemoglobina corpuscular media, perdón, volumen corpuscular medio, algo bajo, entonces se le había dado ese diagnóstico, pero posteriormente se estabilizó. En el plan terapéutico lo mismo, el reposo absoluto. En la dieta siempre la dieta blanda y medicamentos, los suplementos de hierro, vitamina B12 y ácido fólico. Entre los controles específicos sigue el monitoreo constante de los signos vitales. En el plan educacional siempre estar viendo para que consumiera los suplementos que se le habían recetado y la importancia de que siguiera con los, de que colaborara, ¿verdad? Para los estudios que se le tenían que hacer para mantener un control. Ahora, en conclusión con la paciente, hasta donde yo pude estar con ella, es que se presentaba estable, sí, los signos vitales se encontraban en rangos normales y siempre se seguían realizando controles para identificar, bueno, para saber cómo estaba su estado y también otros exámenes para identificar la causa tanto de la trombocitopenia como de la anemia normo-normo. Y bueno, seguimos con el monitoreo estricto de signos vitales, la hematología y química sanguínea control. Entre la revisión bibliográfica está la prueba de antiglobulina directa, lo que sería la prueba de Coombs directa, que se utiliza para determinar si hay anticuerpos de unión a eritrocitos IgG o complemento, que sería C3, en las membranas eritrocíticas. Entonces se incuban los eritrocitos del paciente con estos anticuerpos, tanto IgG y C3 humanos, y si hay IgG o C3 unidos a la membrana de los eritrocitos, se produce aglutinación y esto se tomaría como un resultado positivo. Un resultado positivo puede ser presencia de anticuerpos contra los glóbulos rojos. Puede aparecer tanto un resultado falso positivo o falso negativo, pero eso depende mucho. En el caso del falso positivo, hay que tener en cuenta que no siempre tiene que ver con la hemólisis. Y en un falso negativo se produce cuando el título de anticuerpos en los eritrocitos es bajo. Y siempre recordar que los resultados tienen que correlacionarse con los síntomas y los signos clínicos de la paciente. Y eso sería. Perfecto, doctor. Igualmente bastante bien presentado, conciso, directo a los puntos más importantes y creo que pues como corolario de la última clase que tuvimos estuvo bastante bien, pues porque estamos viendo que lo que revisamos en los temas de clase lo vivimos diariamente en los servicios, así que es información muy útil y nos sirve para lograr unir la teoría y la práctica. Así que no sé si alguien tenga alguna pregunta relacionada al caso o algún comentario. Ok, de no ser así, yo les agradezco nuevamente por la presentación, todo el esfuerzo que todo el grupo hizo. Yo sé que estamos en situaciones que normalmente no tendríamos, o sea, la dinámica de trabajo se dificulta un poco con esta manera de hacer las cosas, pero me da la impresión de que pues están confirmando no solo lo que ya sabíamos de que pues es un grupo muy bueno de estudiantes, sino que están haciendo su mejor esfuerzo por aprender y por poner en práctica los conocimientos, así que mucho ánimo, adelante. El día lunes nos veremos para la clase de electrocardiograma, ya todo el grupo grande a las 2:30 y la próxima semana pues ya también es su examen final. Ya nos enviaron a todos los docentes las notas de los parciales que llevan y pues pienso que van bien. Hay personas que han sacado incluso 100 ahí en los parciales, así que los felicito, cuídense bastante y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Feliz tarde, doctor. Sí, doctor, feliz tarde. Gracias, doctor. Feliz tarde. Solo con una pregunta, doctor. Ya. Vale.